Bueno, mis hermanos, vamos a tocar algunos pasajes y le doy la gloria al Señor Jesucristo por un tema que está llevando, que este fin de semana, bueno, tantos temas tan preciosos que el Señor nos ha regalado. Este fin de semana el pastor Germán empezó un tema muy bonito, muy precioso, acerca de la gracia. No se lo pierdan, está espectacular. Dentro de ese mensaje, los hermanos tuvieron unas inquietudes con respecto a unos pasajes. Quisiera tocar esos pasajes en esta clase. Esos pasajes también, yo sé que en otras clases que hemos dado, bueno, igual hay tantos pasajes que podríamos detenernos a analizar cada uno en particular y bueno, creo que no terminaríamos, ¿no? Pasajes en diferentes enseñanzas que a veces traen un poquito de confusión. Y es bueno empezar a tener claridad sobre los que más podamos, la mayoría de los pasajes que aparentemente presentan confusión, para que podamos presentar defensa de la palabra de Dios. Entonces eso es súper importante. Es por eso que quiero tocar algunos pasajes que también han quedado pendientes cuando hemos tocado temas tan importantes como el de la elección del Señor, de la predestinación. Cuando hemos tocado esos temas, bueno, yo sé que igual sobre el camino van quedando muchas preguntas con respecto a ciertos pasajes. Vuelvo y les digo, no podríamos tocarlos todos, creo que pues, sería muy jactancioso decir que vamos a tocar todos los pasajes. No, vamos a tocar algunos, y que el Señor nos permita tener claridad en estos pasajes y poco a poco el Señor nos va a ir aclarando esto con el fin de reforzar esta preciosa enseñanza que el Señor le ha regalado para que nos comparta al pastor Germán. Entonces quiero tocar algunos pasajes que algunos hermanos tienen inquietud. Este mensaje que el pastor Germán está dando es sobre la gracia. Y es un mensaje que siempre que traemos trae más enseñanza, trae más revelación y seguimos aprendiendo. Ahora, con respecto a esta enseñanza, sé que hay algunos versículos que aparentemente traen alguna confusión. Escuché algunos, como el de Juan 3:16. ¿Qué otros pasajes escuché por ahí? A ver si me acuerdo. Que nos permitan hablar un poquito sobre ellos. Algunos pasajes como... Bueno, de hecho, esta parte de la enseñanza la podemos llamar ¿murió Jesús por todos? Así lo tocó el pastor Germán. Y es una pregunta buenísima e interesantísima. Es una pregunta que en verdad nos confronta mucho en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios, en cuanto al entendimiento más profundo aún, porque son preguntas que te llevan a una profundidad, son preguntas que te llevan a escudriñar mucho más la palabra de Dios para poder presentar defensa, porque son preguntas muy profundas. No sé cuántos de ustedes se han hecho esa pregunta. Esa pregunta es interesantísima, la hizo el pastor Germán en la clase pasada. ¿Murió el Señor Jesús por todos o no? Qué pregunta tan interesante. A ver si alguno quiere aportar algo, bienvenido. ¿Murió? ¿Será que murió por todos el Señor Jesucristo? De ahí entonces surgieron algunas dudas y seguirán surgiendo algunas dudas con respecto a algunos pasajes, especialmente porque ya hemos visto a través de la enseñanza que el Señor nos ha dado que estas traducciones, nosotros manejamos traducciones, no se nos olvide eso. No se nos olvide, a veces se nos olvida esa parte, se nos olvida que manejamos una traducción. Y entonces queremos llegar a esta traducción que tenemos en nuestra mano, queriendo verla como si fuera un texto original. Entonces a veces venimos a ella
y como que nos parece que vamos a leer un texto original. Y no, por supuesto que no es así. Por supuesto que no es así. Tenemos aquí un texto traducido se podría decir que por el catolicismo. Este es un texto traducido por el catolicismo. Usted dirá, no, yo manejo la versión Reina Valera. La versión Reina Valera es evangélica, mi hermano, esa versión es evangélica. La versión Reina Valera, no, nosotros no tenemos nada que ver con otras denominaciones por ahí. No, esa es totalmente evangélica, pastor. Bueno, pues lamento decirle que no es verdad, eso no es verdad. No es verdad que los traductores de esa versión pues eran dos monjes católicos. Entonces, para que su merced y cada uno de nosotros entendamos un poquito más también. Entonces, esta versión, nosotros decimos, no, es que esta no es la versión católica. La versión católica es esa que tengo por allí. Yo por ahí tengo una versión católica. Como que esa sí es la versión católica. No, esta también, mis hermanos. Pues son dos monjes católicos. Entonces, si es una traducción traída por dos monjes católicos, entonces, ¿usted qué piensa? ¿Que no es una traducción que está fundamentada también en las enseñanzas del catolicismo romano? A ver si alguien quiere decirme que no es así. Alguien que me diga que no. ¿Alguien le parece que no? ¿Alguno? Alguno que me diga, no, mi hermano, nosotros manejamos manejamos otra versión, nosotros no manejamos la versión católica. Bueno, pues a ver, si dos monjes católicos traducen una versión, la versión, entonces, ¿cuál será su origen? A ver si alguien me quiere decir, ¿será que su origen es de otra denominación? A ver. Es un católico. Mi hermana. Buenas tardes, el Señor le bendiga. ¿Cómo está mi hermana? Señor Jesús la bendiga. Bien, gracias. El mensaje siempre va a ser católico, pastor, pero Dios es poderoso, el Señor es poderoso de manera. Amén. Y en medio de esas malas traducciones o esas malas interpretaciones nos va a mostrar, por medio de sus errores, la verdad. Así es, mi hermana. Amén. Así es, mi hermana. Vea la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios y Padre, que inclusive con traducciones que tienen errores, el Señor se ha revelado a nuestras vidas y nos ha mostrado quién es Él. Aunque otros, inclusive usando estas mismas traducciones, han querido enseñar a un Dios totalmente diferente del que la misma versión está hablando. Ellos han querido manipularlo. Muchos han querido manipularlo. Muchos han querido manipular estas escrituras. Pero el Señor es misericordioso y Él dice que a sus hijos, pues Él les va a revelar la verdad a sus hijos. Entonces nosotros siempre venimos con esa confianza de que el Señor nos va a revelar la verdad. Bueno, pues si somos hijos del Señor Jesucristo, si somos hijos de Dios, pues Él nos va a hablar a nosotros, como dice la palabra de Dios. Mis ovejas oirán mi voz. Mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. Mis ovejas seguirán mi voz. Entonces, si somos ovejas, pues Él nos va a hablar. Él nos va a hablar. Y por supuesto que Él nos va a aclarar. Dice que escudriñenlas para que nosotros podamos entender mucho más. Escudriñemos las Escrituras. Escudriñemos la palabra de Dios. Bueno, preguntas. A ver. La pregunta que hizo el pastor Germán, yo la repito. ¿Murió el Señor Jesús por todos? ¿Murió por todos? ¿O por algunos? ¿Por quién murió? Bueno, si alguien quiere aportar, bienvenido. Hay pasajes como por ejemplo, a ver, ¿quién me quiere dar uno? A ver, vamos a citar uno. Vamos a citar este que escuché por allí, que es un pasaje interesante. Bueno, todos son interesantes, ¿no? Segunda de Pedro 2:1. A ver. Interesante ese pasaje. Segunda de Pedro 2:1. ¿Cuántos hemos escuchado sobre ese pasaje? Si hemos escuchado, pues lo voy a leer.
Dice la palabra de Dios que pero hubo también falsos profetas entre el pueblo de Dios, como habrá entre vosotros falsos maestros. A ver, ¿dónde van a estar los falsos maestros? ¿En dónde van a estar? Entre nosotros. Entre nosotros. Van a estar entre nosotros. Vamos a buscar el pasaje. ¿Qué les dije? Segunda de Pedro, ¿no? 2.1. Segunda de Pedro 2.1. A ver, vamos a analizar algo aquí muy interesante. Segunda de Pedro 2.1. Aquí está. Interesante esto. Interesante porque ya hemos encontrado en algunos otros pasajes que nosotros hemos sido llevados en muchas ocasiones a la lectura de las Escrituras de cierta forma y como que no puedo cambiar la forma de leerla porque entonces como que estoy violando la Escritura en su sentido literal en que fue escrita. Entonces no puedo violar la coma, el punto, no puedo violar las mayúsculas, porque entonces por ahí vienen también los del cuento de la mayúscula, de si el D con mayúscula es Dios y si el D sí con minúscula pues no es Dios. Y bueno, y ahí se desatan otra cantidad de confusiones también. Entonces si yo me encuentro una D mayúscula pues es Dios, pero si me encuentro una D minúscula no, ese no es Dios. Bueno, ¿eso quién se lo inventó? ¿De dónde salió eso? Bueno, porque en las Escrituras, pues eso no existía, eso de mayúscula y minúscula, eso no existía. Bueno, entonces, todas cosas interesantes, interesantísimas. Segunda de Pedro, ¿de qué habla Pedro? A ver, ¿cuántos saben quién es un falso maestro, falso pastor, falso maestro y falsos profetas? Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo. A ver, falsos profetas entre el pueblo. Lo más interesante de este pasaje es la interpretación que nosotros le hemos dado al texto. ¿Qué interpretación le hemos dado al texto? Pues decimos algo así, a ver cómo nos suena, ¿Quién me lo quiere leer? ¿Alguien me lo quiera leer, por favor? Segunda de Pedro 2.1. A ver, ¿quién me quiere leer ese pasaje? ¿Quién me quiere leer Segunda de Pedro 2.1? Buenos días. Mi hermana Glorita, ¿cómo está? El Señor Jesús la bendiga, Glorita. Jesús la bendiga. Amén. Segunda de Pedro 2.1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Amén. Amén, Glorita. Amén. A ver, ¿qué podríamos concluir de ese pasaje? A ver, ¿quién me quiere decir qué podríamos concluir de ese pasaje? ¿Qué podríamos decir? Algunos han concluido cosas como estas. A ver, yo les digo cómo se ha concluido sobre ese pasaje. Algunos han concluido algo así, mire, dice, permítame, lo tengo acá, ¿no? Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, ¿ok? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató. Wow, los rescató. Interesante ahí, ¿no? Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ok. Vea qué interesante esto. Interesantísimo. O sea que el Señor rescató a los falsos profetas y a los falsos maestros. ¿Usted qué piensa? ¿Será que los rescató? A ver, ¿quién me quiere aportar? ¿Alguien que me quiera aportar?
No, no estén tan calladitos. A ver que quiere aportar alguien algo. ¿Será que el Señor rescató a los falsos profetas? A ver, ¿quién me quiere aportar algo? Por favor. Buenas tardes, Señor, se los bendiga. Mi hermana, ¿con quién hablo? ¿Mi hermana Vivian? Sí. Gracias, mi hermana. El Señor Jesús la bendiga. Cuéntenos. Sí, pastor, es que el internet está como muy malito. Un poquito. Si son falsos, quiere decir que no hay verdad en ellos, o sea, que la verdad que es el Señor Jesús no está en ellos, o sea, que no serán salvos, no fueron salvos, y no serán. Ok, sí, señora. Ok, y entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? Porque pues, bueno, yo no... Bueno, quiero saber, ¿alguien más se quiera aportarme algo? ¿Alguien más? Gracias, mi hermana Vivian. Su merced dice, no, son falsos profetas. ¿Cierto? Entonces, pues, pero, a ver, no quiero decir todavía nada más. ¿Alguien más que me quiera aportar sobre ese pasaje? A ver, ¿alguien más? A ver, ¿quién me quiere aportar? Buenas noches. Mi hermano Machito, pastor, el Señor lo bendiga. Cuéntenos. Pastor, buenas noches, el Señor Jesucristo me lo bendiga. Amén. Pues es curioso, pastor, porque analizando ese pasaje podemos encontrar muchas cosas, ¿no? Entre las cuales que, pues primero que todo el Señor dice que los rescató, ¿cierto? O la palabra dice que, según el pasaje, o la interpretación dice que los rescató. Pero después los perdió, ¿cierto? Pero curioso porque la palabra de Dios dice en Juan que de sus ovejas oirán su voz y nadie las arrebatará. Correcto. Entonces, ¿será que se contradijo el Señor ahí o será que se le escaparon algunas? Pues eso es curioso, ¿no? Eso es como pensar que la Escritura podría contradecirse de cierta manera. Ok, interesante eso, pastor. Lo que podemos ver siempre es una mala interpretación de la palabra, acomodándose siempre a una falsa doctrina, a una fábula que siempre traen algunos como falsamente, ¿no? Para engañar, básicamente. Y como ese hay muchos otros pasajes también, en Juan también hay otros pasajes que quizás de pronto se puedan tocar también en el tema. Ok. Sí, señor, así es, pastor. Así es, muchas gracias. Gracias, pastor. Gracias. Ok, muchas gracias, pastor. Pastor. Sí, señor. A ver, ¿qué me quiere aportar, mi hermano? Pues yo creo que, bueno, lo que yo veo ahí, como todos sabemos que esta Biblia fue traducida por monjes católicos, yo creo que ellos ahí están tratando de justificar el tal libre albedrío, ¿sí? Ok. Dando a entender de que ellos fueron rescatados, pero que después ellos, por su libre albedrío, se desviaron, por decirlo así. Lo que escrito está que desde antes, los que el Señor escogió, desde antes de la fundación del mundo, a esos fue los que justificó. Ok. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Sí, señor. Ve, interesante todo eso. Interesante. ¿Qué más podemos decir del pasaje? A ver. ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿Alguien más que quiera decir algo con respecto a ese pasaje? Que parece que dijera algo que es como absurdo. O sea, es algo que como que uno dice, pero a ver, esto está como raro, ¿no? Mi hermana Milena, ¿cómo está? Cuéntenos, Milenita. Pastor, buenas noches. Como está diciendo su merced, parece que dijera algo y no lo dice, pero tenemos que seguir leyendo, no el capítulo, pero sí todo el versículo. Porque dice que introducirán completamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
realmente, sí, el Señor murió, es una manera, a mi modo de ver, es una manera de decir que el Señor murió por todos aquellos, es que no sé cómo explicárselo, pastor, ahorita me lo entendí en mi cabeza y ahora no sé cómo explicarlo, porque dice, el Señor los rescató, pero ellos mismos, como dijo Raúl, como si ellos tuvieran participación en que ellos no se salvaran. Pero el Señor murió, la palabra de Dios en varias partes dice que Él murió por todos. Dice en 1 Timoteo 2, hay que leer del 2 al 6, pero dice en el 5, ¿cuál? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. O sea, Él no rescató a todos, ¿sí? Pero lo que ellos muestran es que ellos nunca estuvieron para salvación. Me hago entender, pastor, porque también en 1 Juan 2 dice cuáles son las características de esos profetas que son falsos. Entonces, no sé si me hago entender, yo lo entiendo en mi cabeza, pero no es que se hayan escapado como lo dijo Germán, porque no lo está sugiriendo como si se le hubieran escapado, ahí está sugiriendo que Él realmente murió por aquellos que confesaron que el Señor es su Señor, su Salvador, no por confesarlo con su boca, sino por quererlo en su corazón, porque Él lo había puesto en nuestros corazones desde antes de la fundación del mundo. Pero dice que es como decir que por sus obras ellos mismos demuestran que nunca fueron salvos, no rescatados. Yo no sé si tendrá una traducción diferente del ser salvo y el ser rescatado, pero leyendo todos los otros pasajes que yo le mandé a Germán, tiene la connotación de que dice que Él murió por todos, y no es un versículo, son varios versículos donde dice el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, pero dice en rescate, y ahí mismo vuelve a decir en Pedro 1 que lo rescató. No sé cuál será la traducción de esa palabra porque no he mirado realmente cuál es la traducción, pero pagó el precio, quiere decir que pagó el precio por ellos. Eso quiere decir. Eso quiere decir. Eso es, pagó el precio por todos. Porque igual en la palabra también dice que el sol sale para buenos y para malos, ¿sí? Entonces es como que el Señor lo hizo. Nosotros decidimos irnos en pos de lo malo porque Él nos escogió desde el principio para salvación o para perdición eterna. Bueno, interesante, gracias Milanita, muchas gracias. Interesante las opiniones, ¿no? Muy interesante las opiniones. Veamos que a través de las opiniones, y creo que uso bien la palabra opiniones, podemos estar cayendo en contradicciones, ¿no? Caemos en contradicciones cuando traemos opiniones, por supuesto que sí. Porque pues en primer lugar el rescate fue pagado solamente por los salvos. Entonces, ¿qué pasó? Sigue uno con la misma duda, ¿no? ¿Qué pasó allí? Verá que aquí hay una hermana que por aquí creo que quería decir algo. Mi hermana Graciela. Hermana Graciela. Que no alcanza a cambiar el nombre. Bueno, pastor. Es que mi hermana, usted escribió en lenguas. Sí, pues sí. En garabato. Se está edificando sola, mi hermana. En garabato, sí. Algo que dijo la hermana, ¿no? La monita, que pues no sabemos realmente si se está bien traducida esa parte. Y la otra cosa es que dice ahí que habla de falsos profetas. Entonces uno como que se queda como en esa escena de que hay personas enseñando algo contrario a quienes les enseñan, pues a los hijos del Señor, obviamente, porque aquí no está diciendo que son falsos discípulos o hijos falsos del Señor, sino que habla de falsos profetas que van a negar lo que el Señor hizo por esos hijos, por esos que están rescatados. O sea, yo lo estoy leyendo y a veces como que lo veo desde otro punto de vista, porque dice
negarán al Señor que los rescató, pero ¿a quiénes? ¿A los falsos profetas o a los que ellos están enseñándoles mal? Entonces es algo que me cuestiono y a la misma vez me pregunto también si la traducción es correcta, si lo que estoy entendiendo lo estoy entendiendo mal, porque podría, pues, así mirándolo, uno dice, bueno, están negando su propio rescate, podría uno pensar, ¿no? Ese es el primer mensaje que da esta parte aquí. Eso era, pastor, era una opinión con preguntas. Gracias, mi hermana. Muchas gracias por el aporte. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿No? ¿Está bien? Bueno, listo. Está bien, muchas gracias a cada uno por los aportes. Muy buenos todos. Muy buenos porque traen las inquietudes de los hermanos, que eso es importante, traer la inquietud con respecto al pasaje. El pasaje me está como que diciendo algo. Más adelante, en ese mismo pasaje, por ejemplo, dice algo como esto. Dice así, versículo 12, dice: estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. O sea, ¿lo rescató el Señor? Sigue la pregunta, ¿no? ¿Lo rescató el Señor? Pero la palabra aquí está diciendo que nacieron para presa y destrucción. O sea, nacieron para presa y destrucción. O sea, ellos recibieron el rescate del Señor Jesús. Que rescate es el precio. Pagó el precio el Señor Jesús por ellos. Pagó el precio por ellos el Señor Jesús. Bueno, ¿a quiénes? Yo les saco una pregunta. Quiero hacerles una pregunta. ¿A quiénes rescató el Señor Jesús? ¿A quiénes rescató? A los predestinados. Sí, a su pueblo, a su iglesia, a los predestinados, ¿qué más? ¿De qué otra manera le podemos decir? A los que antes de la fundación del mundo el Señor escogió. Correcto, mi hermana. Muchas gracias. Así es. Entonces, a ver, le voy a hablar a los rescatados. Vamos a entender algo aquí importante. Pero bueno, antes de eso voy a hacer algo, a leer otra cosa por acá. Otro pasaje que está por aquí en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 13, versículo 8 dice así. Dice: por tanto, así ha dicho el Señor nuestro Dios, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, está hablando de los falsos profetas, ¿no? Por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad. Estará mi mano contra ellos. O sea, no va a ser otra cosa el Señor, sino que juicio. Y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. ¿Cuál libro será ese? Pues el libro de la vida de los que son salvos. No van a estar escritos, no están escritos. Y fue escrito, como acaba de decir mi hermana Johanna, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, interesante eso, porque todas esas piezas de este rompecabezas maravilloso nos tienen que llevar a una verdad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí puedo yo caer en una mala interpretación por causa de la mala traducción, por causa de la mala lectura, por causa del desconocimiento de la suma de la palabra, porque si yo no entiendo la suma de la palabra, yo puedo caer en una mala interpretación porque estoy leyendo un pasaje por fuera de toda la enseñanza. Entonces estoy cayendo en una mala interpretación. Entonces, pero entonces, ¿cómo es que yo puedo interpretar este pasaje? Dios mío, pero entonces, ¿cómo llego a ese pasaje y lo interpreto para no caer en una mala interpretación, en una contradicción, para no decir algo que no es, sacar una interpretación personal? ¿Cómo hago? A ver, se lo voy a poner de esta manera, que es muy fácil, La verdad es muy fácil, gracias al Señor Jesucristo, gloria al Señor Jesús. A ver, si usted que está ahí sentado, frente allá, usted es un hijo de Dios que Él rescató.
A usted lo rescató, a mí me rescató el Señor. A los que escuchan acá que el Señor ha rescatado. A usted que el Señor lo rescató. A ver. ¿Quién lo rescató a usted? ¿Quién lo rescató a usted? ¿Quién pagó el precio? ¿Quién pagó el rescate? Nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús. ¿Correcto? Él pagó el rescate. Él pagó el rescate. Por usted, por mí. Él no pagó el rescate por los falsos profetas. No, Él no pagó el rescate por los falsos profetas. Teniendo este entendimiento, ahora vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos dé sabiduría y entendimiento para que comprendamos la Escritura. Dice la palabra que Él les abre el entendimiento para que comprendan la Escritura. Entonces vamos a comprender en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo esta Escritura. Y a usted que escucha, este mensaje es una carta dirigida a usted, dirigida a mí, dirigida a los que el Señor rescató, a la iglesia de Dios, a la congregación del Señor. Para Él, para nosotros, está dirigida esta carta. Entonces, a usted le voy a contar algo. A usted que escucha este mensaje le voy a contar algo. Le voy a decir, hermano, se lo voy a poner así, más fácil todavía para que lo comprendamos, porque esta carta está dirigida a nosotros. Entonces se lo voy a poner así para que usted lo entienda y para que lo entendamos todos. Qué bonito que el Señor siempre usaba como parábolas y una forma de hablar sencilla para que comprendiéramos. Pero esa forma de hablar sencilla, de comprender los misterios del reino de Dios, pues otros no lo comprendían. Para ellos era difícil entenderlo, pero gloria al Señor Jesús que para nosotros es fácil. Usted, mi hermano, que ha sido rescatado, le voy a enviar esta carta y le voy a contar algo. Escúcheme. ¿Sabe qué, mi hermano? ¿Sabía que hubo falsos profetas? ¿Sabía usted, mi hermano, que hubo falsos profetas? ¿Y sabía usted que hubo falsos profetas en el pueblo de Dios? ¿Sabe usted, mi hermano, que hay falsos profetas en el pueblo de Dios? Mi hermano, como también habrá falsos profetas y maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Mi hermano, hubo falsos profetas, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún estos, mis hermanos, van a negar al Señor que los rescató. Estos van a negar al Señor que los rescató. Y son falsos maestros. Y son falsos profetas y están introducidos dentro de las iglesias. Y aunque estén introducidos dentro de las iglesias y dentro de las comunidades, son falsos profetas, son falsos maestros y van a negar al Señor que los rescató a ustedes, mis hermanos. El aviso y la alarma que el Señor está prendiendo es para nosotros y nos está diciendo, tengan cuidado que en estos falsos maestros, estos falsos profetas, porque van a negar al Señor que los rescató. ¿Sí estamos entendiendo? Amén, pastor. Es como lo que yo quería explicar. ¿Sí lo entendieron los demás hermanos? Gloria al Señor, mi hermana. ¿Sí lo entendieron? Sí, pastor. Estos falsos profetas que están metidos dentro de las iglesias son falsos maestros y ellos, aunque estén dentro de las iglesias, atrayendo con su doctrina mentirosa, aún ustedes algunos ni se van a percatar de que van a negar al Señor que los rescató a ustedes, mis hermanos. Aún negarán al Señor que los rescató a ustedes. El rescate no es para los falsos profetas. Aquí el engaño y una parte del engaño es que ellos van a negar al Señor que rescató al pueblo de Dios. ¿Cuánto hemos visto aquellos falsos profetas que lo único que hacen es predicar cosas, negando al único Señor, al Dios poderoso, al Dios todopoderoso, que es el que ha pagado el rescate por nosotros? ¿Sí se había dado cuenta? Pastor, buenas noches. Mi hermana, buenas noches. Pastor, y sería ilógico pensar que el Señor va a morir por personas que van a negar su nombre. O sea, yo creo que hemos estudiado en la palabra y el Señor aborrece el pecado. Entonces, ¿cómo va Él a morir por todos estos que están colocando su nombre en entredicho y que niegan y que pisotean su nombre, ¿no? Por supuesto, mi hermana. Por supuesto que el Señor Jesucristo no pagó el precio por falsos profetas ni por falsos maestros. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y ya hemos visto esa enseñanza
Y tenemos que empezar a aplicar todas las enseñanzas que ya hemos visto a la luz de estos pasajes que parece que como que dijeran otra cosa. Pero yo tengo que empezar a sustentar y a edificar a través de la palabra de Dios que ya el Señor me ha dado, que es un cimiento fuerte, que es la roca firme sobre la cual nos estamos parando. Y sobre esa roca firme que nos paramos, entonces yo tengo que llegar a la Escritura. Yo tengo que llegar a la Escritura. Ahora, pasajes como estos que han sido mal interpretados por muchas personas, no sé si de forma voluntaria o involuntaria, a propósito o no, que quieren traer herejías y quieren traer falsas doctrinas, doctrinas heréticas, doctrinas de mentira engañadora, doctrinas de demonios, que como nosotros hemos recibido esa palabra de esa manera y nos han hablado, como que ya nos lavaron un poco el cerebro a nosotros de cómo debo yo leer cierto pasaje. Pero es interesante ver como que yo leo el pasaje y como que, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Será que tengo que empezar a traer una interpretación personal al pasaje? Pero ya la palabra de Dios está escrita, ya fue dicha, ya la palabra de Dios ha dicho en infinidad de veces. De hecho, el Señor va a decir, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y el Señor les va a decir, ¿qué les va a decir el Señor? Bueno, pues sí, yo un día pagué por usted el rescate, pero hermano, ¿qué pasó? ¿Será que va a decir eso el Señor? No. Nunca se equivoca. Por supuesto que no. Ya teniendo ese cimiento firme, no debemos titubear en el entendimiento de la palabra de Dios. Si yo ya sé que el Señor les va a decir a ellos, a los falsos profetas, falsos maestros, porque eso está escrito también en la palabra de Dios, y de eso también hace referencia en ese pasaje cuando dice, nunca, la palabra nunca, ¿qué significará la palabra nunca? Nunca, jamás, Jamás ha sido. jamás de los jamases. Nunca los conocí. No podemos caer. Never ever. Otra vez, mi hermano, usted que es gringo. Nada. Mejor no lo pudo haber dicho. Mejor no lo pudo haber dicho mi hermano Edwin. Pastor, otra cosa. Amén. Al medio que estoy escuchando la palabra. Aunque sí, él no murió por las personas que pues obviamente no testifican su nombre, pero también tenemos que entender que Él les da hasta el último instante para que se arrepientan. Entonces Él nos ha dado para arrepentirnos hasta el último instante de la vida que Él nos da para que nosotros clamemos su nombre. Él da hasta gracias mi hermano, gracias por ese aporte tan importante. Él da hasta el último momento y hasta el último instante y hasta el último minuto para que se arrepienta si es hijo de Dios. Si es un hijo de Él. Hasta el último momento, hasta el último instante. Exacto, pastor. Si nosotros somos hijos. Entonces, claro. Si desde la fundación del mundo Él nos escogió, entonces ahí es cuando obviamente nosotros no sabemos si Él nos escogió o no. Usted como pastor no vas a saber si Él me escogió a mí, o nadie en la congregación va a saber si Él me escogió, solamente Él. Interesante eso, mi hermano, interesante eso. Interesante eso, no, eso es súper interesante eso. Eso no lo sabemos. Uh-huh. Puedo saber y puedo entender por la palabra de Dios, de alguna forma, puedo aproximarme a entender de aquellos que tal vez aún el Señor no ha llamado. ¿Sí? Que yo sepa, no. Sí. Porque el Señor dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Es muy interesante. Eso que usted dice es muy interesante, mi hermano. La verdad es muy interesante. Porque vea que la palabra de Dios dice que los ángeles le dijeron al Señor, Señor, vamos a ir a juzgar al mundo. Y Él dijo, no, porque de pronto ustedes
por ajusticiar a unos, van a justiciar los que son hijos. O sea que ni ellos saben. Es interesante, ¿no? Interesante eso. Eso es muy interesante. Es muy interesante, la verdad es muy interesante. Esos son esos misterios maravillosos que impiden o que obran en mí para que yo no me jacte, para que no haya jactancia en mí y para que yo no, tal vez no levante el dedo en contra de otro. Porque yo no sé qué va a hacer el Señor con ese. Yo creo que, eso sí ya es una opinión personal y hago énfasis en eso. Es una opinión personal. Yo creo que muchos levantaban el dedo contra el ladrón en la cruz y decían cosas de él, ¿no? Decían cosas malas y bueno, cualquier cantidad de cosas. ¿Y por qué el Señor lo salvó? Interesante eso, ¿no? Pastor, porque él tenía que estar ahí y era el testimonio. Interesantísimo eso, mi hermana, porque el Señor... Porque desde antes de la fundación del mundo estaba escrito que él iba a ser salvo. Y amén, sí, mi hermana, amén, amén. Algunos dicen, ¿por qué no salvo al otro? ¿Por qué no salvo al otro? Yo creo que la pregunta más interesante no es por qué no salvo al otro, sino por qué sí salvo a este. Es que no era el otro, era el otro. ¿Ve? Entonces, aquí hay muchas preguntas interesantísimas que podrían salir de ahí, ¿no? Bueno. Entonces, ¿cómo quedamos con este pasaje? ¿Bien? Pastor, ¿cuál es la traducción de ese pasaje? La traducción... ¿Cómo así la traducción, Miranita? Es que al principio su merced dijo que habían malas traducciones, que no nos olvidáramos que esto lo escribió los monjes católicos. Quiero que entienda que yo estoy de acuerdo en que el Señor murió por sus hijos, no por los otros, ¿sí? Son cosas que la gente pregunta, y son dudas que las personas tienen, entonces es para no quedarnos con esa duda en el corazón. Así debe ser, Neita. Así debe ser. Al Señor me dijo que habían unas malas traducciones. La palabra en la traducción dice que lo rescató. Sí, pero no a los falsos maestros. No a los falsos maestros. Sí dice que hay rescate, sí leí la traducción, sí leí el griego, sí lo leí, pero no dice que rescató a los falsos maestros. De hecho, lo que estamos teniendo nosotros aquí es una mala lectura. Bueno, una mala lectura traída porque el Señor no nos ha permitido, no nos permitía ver lo que verdaderamente estaba escrito allí, porque es una mala lectura. Eso es una carta que debe ser leída como eso, como tal, como una carta. Es una carta que el Señor me envía a mí y me dice, Luis, tenga cuidado porque van a haber falsos maestros y falsos profetas que van a introducir herejías destructoras y aún van a negar al Señor que usted lo rescató, Luis. Al Señor que lo rescató, Luis. Van a negar al Señor que lo rescató. Y van a traer herejías destructoras. Eso es lo que sí me está diciendo el Señor allí. Allí me lo está diciendo, que yo de alguna otra forma estaba leyendo diferente y estaba diciendo que el Señor lo había rescatado a ellos, cuando eso no es posible. A la luz de la palabra de Dios no existe tal cosa, no es posible, no existe, no hay ningún rescate para ningún falso profeta, ningún falso maestro, como dice la palabra de Dios. De hecho, de estos el Señor dice que ellos fueron nacidos para presa y destrucción. Y si sigo leyendo, pues con más razón me doy cuenta de que la lectura que yo tenía sobre el pasaje estaba totalmente equivocada, totalmente errada. Total, el capítulo 2 es totalmente claro con respecto a quién es un falso profeta o un falso maestro. Es total. De hecho, en el versículo 12, como les leía, aclara y dice que ellos fueron nacidos para presa y destrucción. O sea que en ningún momento tuvieron ningún rescate. ¿Sí? Pastor, buenos días. Mi hermano Wellington. Bien. Pastor, lo que pasa es que pues los falsos profetas siempre están allí, es en el sentido, porque yo he escuchado, por ejemplo,
esta apreciación de ciertos pastores, donde dicen, no importa lo que hagas, no importa qué hayas hecho, Dios, Dios siempre te ama como sea y lo que sea. O sea, a mí me parece que esa apreciación es bastante fuerte y es donde entran en confusión y las personas creen que realmente pueden seguir pecando y no pasa nada y que pues Dios lo amará si esté haciendo lo que esté haciendo. O sea, prácticamente es como el concepto que se tiene en el sentido de que como que amar el mal. Entonces, pues la consideración es como la confusión que hay allí, o la tergiversación de la palabra, o la manipulación de la palabra, entendiendo en este pasaje, pastor, obviamente que no se está hablando de sí mismo, sino está hablando de los terceros, y cuando se habla de que está entre vosotros los falsos maestros, están hablando que inclusive está entre nosotros, y va a haber falsos maestros, y que debemos tener cuidado. Pastor, pues creo que yo entiendo desde ese punto de vista y pues esa es mi apreciación. Amén, mi hermano, muchas gracias. Sí, esta falsa doctrina de que Dios ama al pecado que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, eso no es verdad, mi hermano. Eso es una mentira, eso es una falsedad, eso es un engaño. De hecho, ni siquiera es un versículo de la palabra de Dios. De hecho, fue traída y se le adjudica, no sé si realmente es de él, pero se le adjudica a un ateo, a Gandhi. O sea, no, ni siquiera tiene algo que ver con la palabra de Dios, absolutamente nada. Esos son cuentos y mentiras del diablo para decir que usted, pues, vea, hablar de la santidad hoy en día, como que no, eso no me hablen de santidad, hablemos de que Dios ama a todos. Dios nos ama a todos. Dios nos ama a todos porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ya vamos con ese pasaje. Dios nos ama a todos. ¿Verdad? Dios nos ama a todos porque Dios dice que Él aborrece a los que hacen iniquidad. Ahí está escrito. Salmo 5:5 dice, aborreces a los que obran o a los que hacen iniquidad. Los aborrece, dice el Señor. Entonces, ¿de dónde sacamos pues, de filosofías? ¿Mi hermana? Pastor, buenos días y buenas tardes para todos. El Señor Jesús les bendiga a todos y su hermosa y preciosa voluntad. Amén. Pastor, como hijos, digo yo que cuando se habla de que yo me puedo arrepentir hasta el último instante, mi pregunta conmigo misma perdón mi hermana, yo voy corrigiendo aquí por el camino sobre la marcha. ¿Sí? Su merced dice, es que yo me puedo arrepentir hasta el último instante. Yo le digo, no, eso no es cierto. Sí, eso no es cierto. No es cierto. Sí, por eso, pastor. Usted se va a arrepentir si el Señor quiere que usted se arrepienta. Pero pensar o el engaño de pensar que tengo toda la vida para arrepentirme es un engaño, pero bien fraguado, bien hecho. A eso me refería. ¿Ve? A eso quería, o sea, a eso me refería. No, es que yo tengo años para arrepentirme. Si yo soy hija del Señor y sé que no debo robar, yo no puedo decir, no, yo hoy voy a robar y yo me arrepiento y tú me perdonas. No, porque, o sea, ya nosotros, el Señor nos ha mostrado cuál es el pecado, ¿sí? A veces, de pronto, ¿no? Podemos llegar a hacer cosas en contra, o sea, que no sean agradables al Señor Jesús, pero no pensando que las vamos a hacer. A veces, todos de pronto a veces cometemos muchos errores, ¿sí? Pero no lo hacemos queriendo, que es diferente, ¿no? Porque el Señor dice que hay muchos que se levantan pensando en la iniquidad, pensando, ¿qué voy a hacer hoy de malo? O sea, ¿qué voy a hacer? Hacer daño, hacer mal. Entonces yo digo que el arrepentimiento de nosotros ante el Señor Jesús es que hasta con nuestros pensamientos, nuestra manera, ¿no? Pero porque es que una vez yo me encontré con una persona y él me dijo eso, o sea, él pertenece a una religión y él me dijo, no, es que el Señor, usted puede hacer lo que quiera y si usted a lo último, usted se arrepiente, el Señor la salva. Y yo dije, no, o sea, yo todavía no conocía a la congregación,
pero yo decía no, o sea, me parecía algo como que, y eso es lo que a la mayoría de personas le dicen. Entonces usted puede pecar, entonces dicen, mataron a ese ladrón, ay no, mataron a esa persona, pero si se arrepintió, él va al cielo. Pero es que no sé, o sea, a mí no, o sea, yo siento que eso no... Mi hermana, mire, o sea, no, mi hermana, mire, está. no, sí, totalmente es una mentira todo eso es una mentira. Es un engaño, mi hermana, un engaño bien fraguado, le digo, bien hecho el engaño. La palabra de Dios dice que el arrepentimiento es un regalo, es un don, así que andar por la vida delinquiendo y pecando y pensando que un día como que voy a tener un tiempo por ahí, voy a sacar tiempo para arrepentirme un día de esos, pero mientras tanto pues voy a hacer de las mías. Y un día me voy a arrepentir. Pues ese es un engaño, pero un engaño bien satánico, bien diabólico. Y que los enseñan en las congregaciones religiosas, pues peor todavía, ¿no? Peor todavía, porque no se predica acerca de la santidad del ser humano, pero sí se predica acerca de, bueno, Dios es bueno y usted puede hacer lo que quiera y Él en su gracia lo perdona todo lo que usted haga, no hay problema. Está bien que usted, ¿quién no peca? ¿Quién no peca? Siempre decimos quién no peca, ¿no? Siempre salimos con esa falsa, con esa muletilla y con esa falsa, ¿cómo dices? El que esté libre de pecados, que tire el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso quién no peca. Y siempre salimos con eso. ¿Y por qué no más bien decimos, sed santos porque Dios es santo? Seamos santos porque Dios es santo. ¿Por qué más bien no predicamos eso? ¿Por qué más bien no está esa palabra en nuestra boca? Y no la palabra de justificación para el pecado. ¿Por qué más bien en lugar de decir, ¿quién no peca? ¿Por qué no decimos, qué miserable que soy? Qué miserable. ¿Cómo fui yo a fallar al Señor? Miserable de mí. Eso dice el Señor. En lugar de estar diciendo cosas para justificar nuestro actuar, nuestro mal actuar, y entonces sacamos y buscamos por ahí el versículo, ¿no? Pues espere que voy a buscar el versículo. Entonces, somos muy dados a buscar versículos, ¿no? Para justificarnos. Buscamos espere que voy a buscar el versículo. A ver, ¿quién no peca? A ver. Si el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A ver, ahí está, ¿no? ¿Y por qué no cuando buscamos el que esté libre de pecado, tire la primera piedra? ¿Por qué no miramos un poquito más adelante cuando el Señor Jesucristo dice, vete y no peques más? Ese como que no. No, ese no. Es mejor el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. El que sigue, que el Señor Jesucristo dice, bueno, vete, continúa el camino, pero no peques más. Eso sí nos dice el Señor, ¿cierto? Pero esa parte no se predica. O esa parte como que no la memorizamos. O esa parte, esa parte no es interesante, esa parte no me gusta. Me gusta la de que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La otra no me gusta. Interesante la manera en que nosotros en muchas ocasiones abordamos la palabra de Dios para justificarnos en ella, ¿no? Y nos justificamos. ¿Ves? Bien interesante esto. Es un engaño total, mi hermana, eso que su merced ha escuchado por allí en esas congregaciones que dicen que tranquilo, que usted allá, pues, y después ahí usted se va a arrepentir, allá cuando ya esté ancianito, usted se va a arrepentir, tranquilo, no se preocupe, eso no se preocupe. Pregúntenle al ladrón, no el que se arrepintió, pregúntenle al otro. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese no se arrepintió? Siempre buscamos el ladrón que se arrepintió como nuestra última oportunidad. A ver, tenemos nuestra última oportunidad en la vida, entonces yo siempre voy a estar pendiente del ladrón en la cruz que se arrepintió. Claro, ese es mi héroe, ese es mi ídolo, yo soy ese. El ladrón que se va a arrepentir al final del camino, yo soy ese. ¿Qué engaño eso? Pastor, es que el ladrón que se arrepintió vio al Señor como Dios, y el Señor Jesús, en su infinita misericordia, como ya lo tenía preparado desde antes de la fundación del mundo, al ver a su Dios, a nuestro Dios al lado de él, el Señor Jesús puso en él el arrepentimiento de verdad y se arrepintió de corazón, o sea, de verdad. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo había dispuesto así. Así es, mi hermano, el arrepentimiento no es una decisión personal. El arrepentimiento no es una decisión personal. Así que ya dejemos de andar con esos cuentos y prestando atención a esas fábulas y cuentos y doctrinas de demonios allá en las iglesias, donde dice que usted puede hacer lo que quiera, que al final del camino usted puede ser el ladrón en la cruz. Sí, de pronto usted es el ladrón en la cruz, pero el otro, al que el Señor no le concedió arrepentimiento. Así que, bueno, es como que nos gusta ver más
una parte, ¿no? Como que nos gusta el evangelio a la carta, ¿no? El evangelio a la carta, el evangelio que me gusta, el evangelio de los versículos que me gustan y se acomodan a mí. Eso me gusta, eso me gusta. El que está libre de pecado tiene la primera piedra. Esa parte me gusta porque pues cada vez que yo cometo un error, mejor aún, cada vez que yo cometo un pecado, porque es que empezamos a justificarnos con palabras, ¿no? Es que yo cometí un error. No cometí un error, cometí un pecado. Pecado. Eso es lo que el Señor nos va a juzgar. El Señor no va a decir, alejados de mí ustedes que hicieron errores. No, el Señor no va a decir eso. O alejados de mí ustedes que la embarraron. A ver, ¿en dónde está la palabra de Dios? A ver, el que la embarrare, entonces arrepiéntase. O el que no, ¿dónde dice tal cosa? Porque nosotros tenemos siempre la tendencia a distorsionar y especialmente a distorsionar a minimizar el pecado. Y así somos. Pecado. Cuando faltamos al Señor es porque pecamos. Y nosotros que estamos en este camino, en el camino del Señor, en el camino de la salvación, ¿podemos pecar? Claro que en algún momento podemos pecar. Sí, Señor. Efectivamente que sí, eso está escrito. Si alguno dice que no ha pecado, pues hace mentiroso a Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿podemos pecar? Sí, claro, podemos pecar. Podemos caer en pecados. Claro. ¿Me arrepiento? Arrepentirse es cambiar. Eso es arrepentirse. Arrepentirse no es llorar, por favor, arrepentirse no es llorar. No, eso no es arrepentirse. No es llorar. No se confunda. No porque alguien llore está arrepentido. No, eso no es cierto. El arrepentimiento es un cambio de vida. Es una transformación de la persona. El arrepentimiento es volver los ojos al Señor Jesucristo. El arrepentimiento es buscar la santidad. Eso es arrepentimiento. No es hacer un show de llanto ni nada de eso. Me disculpan los que de pronto son un poquito lloriquetos y eso. Pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de vida. Cambiar nuestra manera de ver la vida, de pensar, de caminar en este camino de santidad. Eso es arrepentimiento. No es que hoy sí llora un poquito, sí, como que estoy arrepentido, lloro un poquito. No, y mañana otra vez lloro otro poquito y otra vez así. Y pues si no me hubieran acogido en el pecado, pues no lloraría, pero me cogieron, pues lloro un rato y bueno, ahí lloro, pero sigo en lo mismo, entonces eso no es arrepentimiento. Ahí no hay arrepentimiento. Llorar porque uno se siente un miserable, como dice la palabra de Dios. Debo llorar porque me siento un miserable. Y sentirme un miserable delante del Señor me lleva a un cambio de vida, a cambiar mi vida. A eso me tiene que llevar el arrepentimiento. A un cambio de vida. Si no tengo un cambio de vida, no ha habido ningún arrepentimiento. Seguramente, pues, tendrá alguna religión por ahí y llora. Yo he visto unos, no hace mucho, en estos días, por ejemplo, he visto a algunos por ahí de una congregación religiosa de la que hemos hablado en estos días, que en todos los servicios eso es una lloradera y una cosa ahí, y luego llora y luego al segundo ya otra vez está normal y otra vez llora y otra vez está normal y dice, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es todo ¿qué es lo que sucede acá? Las personas creen que porque hacen un show de lágrimas y de llanto, y me disculpan si soy un poquito duro con eso, pero llorar no es arrepentimiento. Más una persona que se arrepiente, claro que va a llorar. Así que no nos equivoquemos. O sea, pastor, que ambos lloran. Bueno, pues en lo personal, pues leyendo muchas veces las escrituras, uno, como usted dijo, se siente tan miserable, tan poca cosa ante los ojos del Señor, como cuando uno echa a ver para atrás su pasado y uno dice, bueno, pero si no hubiera pasado, yo no reconocería que tú eres el Señor, que su amor va mucho más allá
de lo que se predica. Entonces, vienen, hay momentos, yo por lo menos soy una persona que o escucho alabanzas, ciertas alabanzas, o escuchando la palabra en audiolibro y me siento, no es una frustración por algo que yo viva en cuanto a mi vida cotidiana, o sea, como, yo no tengo esto, quería esto o esto, no es eso, es como ver lo que uno es, como lo que uno es en este mundo, y que uno mientras vive en este cuerpo siempre se levanta pensando que lo que está pensando es correcto, ¿no? Porque como ahora dijeron, uno no se levanta pensando hacer el mal, pero el problema es que uno muchas veces no se examina lo que uno va a hacer en ese día, o lo que va a decir, o lo que quiere, ¿no? Está bien o mal. Entonces se levanta muchas veces en hacer lo malo, pero uno no se examina, o sea, obviamente cree que uno no está haciendo mal. ¿Sí? Entonces, de verdad que el leer, escuchar la palabra o la alabanza como tal, muchas veces nos lleva a esos momentos, o sea, al sentimiento, no sé cómo se podría decir, porque hubo una etapa en mi vida en que yo lloraba mucho, demasiado, pero yo no veía mi pecado, sí, caía en el pecado, pero como que no era como que era consciente, y a la misma vez no me importaba, o sea, no le daba la verdadera, ¿cómo se podría decir, pastor? A ver, ayúdeme. No le veía la gravedad, okay. ¿sí? No le veía la gravedad a mi pecado, porque como yo lloraba en los cultos o así, o cuando estaba yo sufriendo, frustrada por una situación que estaba viviendo por culpa de mi pecado, entonces yo decía, tan mal que yo, Dios mío, cómo sufro, pero no estaba viendo que era mi pecado que me estaba colocando en esa situación. ¿Me hago entender? Y lloraba muchísimo, claro. Entonces yo creo que, bueno, eso pasa y no sé, han habido etapas de mi vida y ahora lloro, es completamente distinto, no sé el sentimiento, si se puede decir, pero creo que las lágrimas son parte también de ese vivir cada día en Cristo, de gratitud, amén, no sé, las cosas, ¿no, pastor? Amén, que así sea, mi hermana, que nuestro llanto sea de verdad, de arrepentimiento genuino, no de hipocresía, ¿no? Porque de eso hay mucho, Pastor, disculpe. Mi hermana. Pastor, lo que pasa es que lo que estaba hablando ahorita, de muchas iglesias cristianas, como la que el pastor estaba hablando ahorita, el problema es que ellos dicen que mi Señor Jesucristo nos ama a todos. ¿Sí, Sí, señora. Una vez vino acá también de esta iglesia y dijo, no, pero es que mi Señor Jesús nos ama a todos. Entonces Xiomara le contesta, ¿dónde está que mi Señor Jesucristo ama a todos si el Señor aborrece al pecador? Y dice la palabra en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Ok. Amén. Amén. Nosotros, en Mateo también 7:14, algo así, dice que el Señor está irado con el pecador. El Señor está... Sígueme, hermano. Sí. Porque el pecado, el Señor permite, el pecado endurece el corazón. Y uno con un corazón duro es tremendo, pastor. Acá hay una palabra que nosotros hablábamos, pastor, que la estaba leyendo ahorita, y me disculpa, pastor, que nosotros estábamos, cuando estábamos hablando de los escogidos, que los escogidos de antes de la fundación del mundo, dice esta palabra que me tiene aquí pensando, dice en Mateo 20:16, dice, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Muchos son los que están en el camino ancho y pocos son los que están en el camino angosto que lleva a la vida eterna. Está en Mateo 7:13-14 y en Mateo 20:16. Y nosotros hablábamos, pastor, de que los llamados, pero aquí dice que muchos son los llamados,
pero pocos los escogidos, pastor. Muchos llamados, así es, mi hermana. Muchos llamados. En el camino de la perdición. Muchos llamados. Acuérdese, para no ir tan lejos, bueno, en la palabra de Dios, ¿no? Siempre los ejemplos los llevamos a la palabra de Dios. Dice que habían 4,000 varones sin contar sus mujeres y sus hijos. En otra ocasión dice que habían 5,000 varones sin contar sus mujeres y sus hijos. Y de repente duras esta palabra y entonces, Señor, se enojaron contigo, Señor, y se fueron. ¿Y cuántos quedaron? Pues quedaron los 12. ¿Y ustedes también se quieren ir? Dura la palabra de Dios. ¿Ve? Quedaron pocos. Y quedaron pocos. Quedaron pocos. Poquitos. ¿Qué pasó con los otros? ¿Qué pasó con los otros que escucharon el mensaje? Escucharon de la palabra de Dios. Muchos escucharon el llamado. Pocos escogidos. Muchos han escuchado. ¿Cuántos han pasado por nuestra congregación que han escuchado el llamado? ¿Dónde están esos muchos? No sé. Pastor, o sea que cuando uno le predica a alguien, cualquiera que sea, cualquiera que haya escuchado el mensaje del Señor, ahí hay un ese llamado. es un llamado. Ahí hay un llamado. Ahí hay un llamado. Y no se va a poder escudar esa persona el día del juicio. No se va a poder excusar. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Eso es lo que leí ahorita mi hermana Esperanza. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. A ver, hay una cosa que se llama, algo que se llama en esas teologías de hombres, teologías de iglesias y todo ese cuento. El universalismo se llama, universalismo. El universalismo no es otra cosa que creer que, como decía ahorita mi hermana, ¿quién decía ahorita? Mi hermana Esperanza, creo que decía ahorita, que todos son salvos, o sea, que no, Dios los ama a todos, Dios ama a todos, Dios ama a todos. No importa, Dios nos ama a todos. Entonces, sí, pero ¿dónde se basa? No, mire, no, es que ahí está en la carta de Pedro, segunda de Pedro. Bueno, ya miramos que ese no es verdad, o sea, ya ese es descartado. Miremos otros, a ver si es que es verdad eso que nos están diciendo, porque la palabra de Dios dice una cosa totalmente diferente. La palabra de Dios dice una cosa totalmente diferente. Dice que Dios ama a sus escogidos. Dice que el Señor Jesucristo vino y Él va a venir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ver, ¿por quién va a venir el Señor Jesucristo? Dice, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ver, ¿quiénes son esos? ¿Son todos? ¿Es todo el mundo? Entonces salen pasajes como Juan 3:16, ¿no? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. A ver, primero que todo, allí no dice, lo que dice y lo que no dice, ¿no? Primero que todo, allí no dice que de tal manera salvó Dios a todo el mundo, o que de tal manera todos son salvos. No dice eso. Vamos a entender lo que dice y lo que no dice. Ahora, ¿cómo verdaderamente yo sé más ampliamente qué dice el Señor acerca de ese pasaje? ¿Qué es el mundo? A ver, si es que nosotros o estamos mal interpretando, o nos falta entendimiento, o nos falta leer la palabra de Dios, porque es que la fe viene por escudriñar la palabra de Dios. Es que la fe, el entendimiento, como está escrito en la carta a los Efesios, para que podamos nosotros protegernos de los dardos del enemigo, pues necesitamos escudriñar la Escritura. Entonces, para podernos defender de dudas, de pasajes que como que vienen a traernos a nosotros como que un traspiés. A ver, ya le tengo el pasaje. Usted de tal manera amó Dios al mundo, y a ver usted cómo me resuelve eso. Bueno, pues la Escritura nos enseña todo. Todo está en la Escritura. El mundo. A ver, de tal manera amó Dios al mundo. Interesante eso. ¿Qué más dice el Señor acerca del mundo? Por ejemplo, ¿qué más dice el Señor del mundo? Dice 1 Juan 2:15-16. Vamos a ver qué más dice el Señor del mundo. 1 Juan 2:15-16. Para que entendamos
Necesitamos la doctrina del mundo, qué es el mundo, qué dice el Señor del mundo, para saber si verdaderamente mi entendimiento está correcto o está incorrecto. Ya no quiero decir ni lo voy a decir, a ver si la escritura está correcta. No, a ver si mi entendimiento está correcto o de pronto allí se quiso decir otra cosa. Primera de Juan 2, 15 y 16 dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cómo así? Uy, espere, no entiendo. De tal manera amó Dios al mundo, o sea, todos son salvos. O sea, el Señor ama a todo el mundo, pero ahora el Señor me está diciendo, vea Luis, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Vea, o sea, ¿qué pasó? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo así? Pero entonces, el pasaje, no, lo estoy entendiendo mal. Lo estoy entendiendo mal. Y cuando no sumo en la palabra de Dios, por supuesto que voy a seguir teniendo una mala comprensión de los pasajes de las Escrituras. Por supuesto que voy a seguir cayendo en interpretaciones personales, a ver que alguien me diga algo, a ver alguna cosa que aunque suena contradictoria con la palabra de Dios, pero como que por ahí me puedo ir, como que por ahí puedo dar una explicación. No es así. No es así en la palabra de Dios. Eso pues a veces es un poquito como a veces no, en muchas ocasiones como de pereza por escudriñar la Escritura, ¿no? Yo tengo que, si me dice que el Señor que el mundo, pues ¿qué será esto del mundo? ¿Qué será esto del mundo? A ver, el mundo, dice el Señor, no ames el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿qué dice allí? No proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿cómo queda ese mal entendimiento de que Dios ama a todos en el mundo porque de tal manera amó Dios al mundo? Interesante, ¿no? A ver, sigamos. Primera Juan 2:2. Ya voy para allá, Milenita. Primera de Juan 2:2. Espera un momentito. Pero si usted dice eso, ellos le van a decir. Pero es que no están hablando de las cuales ese versículo no le está hablando usted de lo material, que es lo que uno no debe amar, porque así es. El mundo en ese sentido será de las personas, así que no estoy diciendo que no amen las personas, porque acuérdense que hay que amar al prójimo. Sí. Entonces, sí, así va a ser. Lo que hay en el mundo es la sociedad y el materialismo y consumismo y bla, bla, bla. Así van a distorsionar si uno pues habla pues como usted nos está explicando. A ver, mire. Hay palabras en las Escrituras, cuando dice todos, por ejemplo, no es todos. Cuando dice mundo, no hace referencia al universo, por ejemplo. No, eso no es así, no se debe escudriñar de esa manera. Por ejemplo, Primera de Juan 2:2, que me decía Milenita. Primera de Juan 2:2, ¿cómo podemos entender Primera de Juan 2:2? Tenemos que leer otros pasajes. Leamos 1 Timoteo 4:10 para ir creciendo un poquito en ese entendimiento y a ver si entendemos un poquito más Juan 2:2. 1 Juan 2:2. Dice, porque esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Ahora, mayormente de los que creen. Mayormente, bueno, dice mayormente, ¿será que mayormente estaba correcto o no estaba correcto? Mayormente, no, mayormente es una palabra que se usa para decir que es el primordial. El primordial es los que creen. De eso se está hablando el Señor cuando dice que es el Salvador de todos los hombres. Ahora, cuando dice que Dios es el Salvador del mundo, de todo el mundo, a ver, se lo voy a poner en contexto todavía más claro para que lo entendamos. Cuando yo digo Jesús el Salvador del mundo, o digo Jesús es el camino, o digo Jesús es la puerta, o digo Jesús es el camino, o digo Jesús es el pan de vida, o digo Jesús, ¿qué otro título decimos del Señor Jesucristo? Jesús es, Dios, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo el Salvador, pero por el hecho de que Él sea el Salvador, no quiere decir que todos son salvos. A ver si vamos entendiendo eso. Entonces, el título del Señor, el hecho de que Él sea el Salvador del mundo, o sea, el Salvador de todos los hombres, o sea, quiere decir que solamente en Él hay salvación. Eso es lo que está queriendo decir, que solamente la salvación se encuentra en el Señor Jesús. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que todos los hombres son salvos.
está diciendo que solamente se puede encontrar salvación o que en el mundo solo hay salvación en el Señor Jesús. Él es el Salvador del mundo. Él es el Salvador del mundo. Eso quiere decir cuando dice que Él es por ejemplo, el Salvador de todo el mundo. ¿Cuál es el Salvador de todo el mundo? A ver, ¿será Buda? ¿Será que el Salvador de todo el mundo es Mohammed? ¿Será que el Salvador de todo el mundo es quién? ¿Cuál otro hay por ahí? No sé. ¿Cuál es el Salvador del mundo? ¿Cuál es el Salvador de todo el mundo? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Cuál es el Salvador de todo el mundo? El Señor Jesucristo. Ahora, ese es el entendimiento que yo tengo, porque la Escritura me dice que solamente hay un Salvador. Y como solo hay un Salvador, pues es el Salvador de todo el mundo. No hay más. Él es el Salvador de todo el mundo. Pero el hecho de que Él tenga el título de Salvador de todo el mundo o Salvador de todos los hombres, no quiere decir que todos los hombres son salvos. Quiere decir que el único que trae salvación es Él en el mundo. Eso es lo que está diciendo. Por eso quiero leerles estos pasajes nuevamente. Quiero leerles este pasaje, por ejemplo, de 1 Timoteo 4:10. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Ahora, porque ahí dice que es el Salvador de todos los hombres son salvos? ¿O me está diciendo el pasaje que el único que es el Salvador de todos los hombres es el Señor Jesús? Que el único que salva es el Señor Jesús. ¿No es eso lo que me está diciendo el pasaje? Leamos otro. Juan 4:42. Dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. ¿Perdón? En lo que ellos escudan, es en lo que siguen, mayormente de los que creen. Sí, claro, le decía que la palabra que se usa allí para mayormente hace referencia al que tiene mayor, a la importancia. No es como decir, bueno, mayor, es que vuelvo al punto. Mayor quiere decir que no es solamente a esto, sino que principalmente... Que puede haber otro, pero eso, bien dicho, en español. En español. En español da a entender que los que no creen también. En español, correcto, en español. No en el griego en que fue escrito este pasaje. En el griego quiere decir que ellos son el único, el principal, el importante. No hay más, que no hay más. No está queriendo decir que sí, pero que hay otros que pues no creen, pero pues también salvación para ellos. A ver, sí dice que mayormente los que creen, o sea que los que no creen, pues como que también son salvos. Sí, inclusive, es que eso hasta en español es absurdo. Hasta en español eso es absurdo. Bueno, pero entiendo que hay personas que quieren justificar una teología y buscan este pasaje para decir, mire, ahí dice que también los que ¿qué? ¿Pero qué me van a querer decir? O sea, ¿qué me van a tratar de decir? Que si ahí dice mayormente los que creen, o sea, en español, entonces, ¿también los que no creen también son salvos? ¿Eso es lo que me quieren decir? Lo que pasa, pastor, disculpe que me interrumpa, es que vuelvo y digo, si nosotros nos quedamos con un versículo en el que ellos se apoyan y no leemos el resto del texto, nunca vamos a tener la verdad. Así como pasó con el versículo que leímos de 2 de Pedro 2:1, que no seguimos leyendo, porque ahí el capítulo aclara exactamente quiénes son los falsos profetas. Lo mismo en este también aclara. Lo mismo en el primera de Juan 2:2. Ahí mismo, si uno lee antes y después, ahí uno mismo lo aclara. Pero yo quiero tener a colación estos pasajes porque esos son los que ellos utilizan para reforzar esa doctrina errada de que Dios murió por todos, de que Dios nos salva a todos, de que el Señor Jesucristo es la propiciación por todos, ¿sí? Entonces, para que nosotros presentemos defensa del Evangelio y nos acostumbremos, como dije en la semana pasada, a leer el contexto y no quedarnos con un solo versículo. Correcto, así es, Miradita, así es. Ahora, bueno, tratar de hacerle entender a alguien que no todos son salvos, y entonces si alguien dice es que el Señor Jesús murió por todos,
Entonces, ¿por qué la mayoría se va para el infierno si murió por ellos? A ver, ¿cómo pudieran ellos? Porque es que la carga de la prueba, como se dice en esto, la carga de la prueba también está en el que quiere sustentar un absurdo como ese. Un absurdo bíblico, porque es que la Biblia solo habla de un grupo de salvos, llámelos como quiera, que son los que el Señor rescató, y un grupo que va en un camino ancho y espacioso que se perdieron y a los que el Señor no rescató. Entonces, si el Señor los rescató, digámoslo así, ¿por qué se perdieron? ¿Por qué se perdieron? Entonces nunca fueron rescatados. Disculpe, pastor, porque aquí dice en Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mi hermana, iba a leer eso ahorita. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermana. Le agradezco mucho que me haya leído ese pasaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso me está mostrando que mi entendimiento no es correcto. O sea, la misma palabra de Dios, gloria al Señor Jesús, me está demostrando, si la palabra de Dios me dice que el mundo entero está bajo el maligno, primera de Juan 5:19. A ver, el mundo entero está bajo el maligno. Y viene otro por ahí y me dice, es que Dios nos ama a todos porque de tal manera amó Dios al mundo. Hacerle entender a alguien la palabra de Dios, pues no depende de nosotros. No depende de nosotros. No depende de nosotros. No, nosotros no tenemos la potestad. Y si alguien quiere centrarse en que Dios, Señor Jesús, murió por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, pues tiene que escudriñar la Escritura, porque la Escritura dice una cosa totalmente diferente. Dice una cosa totalmente diferente. Bueno, yo creo que por hoy dejamos ahí. Y si el Señor Jesucristo lo permite, dentro de 8 días miramos otros pasajes que están también en las Escrituras. A ver si abordamos algunos y a ver que el Señor nos abre el entendimiento para que comprendamos la Escritura. Bueno, es un tema muy hermoso, muy maravilloso. Mi hermano. Para clarificar algo que yo creo que fui mal entendido. Okay. Es que también cuando estamos hablando me llegaron como 3 llamadas y una de trabajo. Perdón. A lo que yo quiero llegar es, aunque supuestamente lo que siempre se ha dicho, lo que las personas han dicho, lo que el mundo nos dice es que vamos a tener hasta el último instante, cuando no es así. La cosa es, a lo que yo quiero llegar es que en el sentido, las personas tienen que hacer lo bueno durante el tiempo, porque en este momento, pues sería en este instante, la palabra de Dios no ha llegado a ellos. Aunque ellos pueden estar haciendo las cosas bien, pero si no les ha llegado la verdad, todavía Dios no ha dicho, tú vas a ser salvo a ellos. Aunque Dios ya nos dijo, el Señor Jesucristo ya nos dijo a nosotros, Él ya dijo que Él va a ser salvo, sino que no lo ha puesto en Él, no le ha puesto la verdad en Él. Esa es la persona que va a ser salva. Pero nosotros no sabemos eso. Pregunta, mi hermano. No sabemos nada. Pregunta, le hago una pregunta, mi hermano. ¿Se pueden hacer las cosas bien o para el Señor las cosas están bien sin que haya salvación? No. Entonces... correcto. No, porque la cosa es, el que va a hacer las cosas bien, las va a hacer bien. Si él ha tenido una buena maestría o
o durante el tiempo de su vida no ha robado, no ha hecho pues cosas que son contra la palabra y siguen los mandamientos, los 10 mandamientos, la persona va a pensar que está haciendo lo correcto. Pero de todas maneras, el que tiene que llegar a él, la palabra le tiene que llegar a él para que él pueda ser salvo y él declare que el único Dios verdadero es el Señor Jesucristo. A eso es lo que estaba llegando. No a que uno va a tener hasta el último instante, no, porque realmente eso no está. Porque nuestro Dios Jesucristo nos dice que por sus acciones será salvo. No porque por otras cosas, pero nosotros vamos a ser salvos por nuestras acciones. O sea, ¿qué hacemos? No, espere, pero o le estoy malinterpretando. Yo sé mal. O tenemos una confusión acá. Estoy diciendo yo lo mal, pero lo que yo me estoy tratando de explicar es yo sé lo que yo me estoy tratando de explicar, no me está saliendo bien. Usted sabe que el inglés se volvió como mi primer lenguaje, entonces volver a cambiar todo en español ha sido difícil. A ver, trate de organizar bien la idea, mi hermano. Mientras tanto, su merced decía, es que alguien que cumpla los mandamientos, pero de pronto pues no ha recibido al Señor, o entonces no le llega la palabra. Entonces pues vuelvo a lo mismo, a la misma palabra que nos aclara todas esas dudas, mi hermano, y es que si alguien dice que cumple los mandamientos, necesariamente los mandamientos lo tiene que llevar al Señor Jesucristo, porque el fin de la ley es el Señor Jesús. O sea que si esa persona dice que cumple los mandamientos, pero no tiene al Señor Jesucristo, entonces esa persona está engañada, porque sus mandamientos que él dice no lo están llevando al único Salvador. O sea que es un engaño lo que él está viviendo. Necesariamente hay alguien que diga que está caminando en los mandamientos del Señor Jesucristo y que ama su palabra y si me amáis guarda mis mandamientos. Eso necesariamente no se puede desligar del Señor Jesús. No se puede desligar de ahí. Exacto. Pero lo que yo estoy hablando es alguien que no está, alguien que es, pues, digamos, una persona mundana. No estoy hablando de alguien que ya tenga, que ya sepa el Señor Jesucristo. Estoy hablando de alguien que no sepa el Señor Jesucristo, que no le haya llegado la palabra a ellos, como decir las personas de Tibet. Muchas personas en Tibet no saben realmente de la palabra, o en otros lados del mundo, pero que hacen lo correcto, solamente que no ha llegado la palabra. Por eso es que dice que nosotros tenemos que predicar en todo el mundo. Okay. Lo que yo quiero es lo que yo estoy llegando es a las personas que todavía no saben que ellos van a ser salvos porque no les ha llegado la palabra. O si no, estoy mal. Eres what it is. Interesante su posición, mi hermano. Tengo una semana para meditar en sus apuntes y yo creo que dentro de 8 días hablamos un poquito de su aporte. ¿Sí? ¿Sí le parece? Está interesante su aporte. Está interesante su aporte y está para ponerlo. No, yo lo llamo ahorita, pastor. Para ponerlo en la semana pasada, pero no me contestó. Pero yo ahorita lo llamo. Bueno, listo, mi hermano. Listo. Para ponerlo ahí en la mesa de la discusión. Está bien. No worries. Pastor Luis Eduardo. Gracias. Solamente quiero primero saludarlos a todos y decirles que podemos ir a primera de Juan. Al libro de Juan. Al libro de Juan 1. 11-12. Dice, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si mucha gente, lo mismo que pasa en todas las religiones, dicen, no, esta persona es muy buena porque no
ayuda a todo el mundo, no dice malas palabras. Como el rico, yo cumplí todo esto. El Señor dijo, bueno, deje todo y sígame, pétalo todo. Y es ahí donde no vale nada eso. Puede guardar todos los mandamientos que en últimas, como dice el pastor, y en primera instancia, son los mandamientos que el Señor ha dado, el Señor Jesucristo. Así que, el mismo primera de Juan 2:4, primera de Juan 2:4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, hay mucha gente en el mundo, hay gente muy buena, a pesar que la Escritura dice que no hay ninguno bueno. Dentro de lo humano que nosotros vemos, hay mucha gente buena, pero eso no es suficiente. Hay que creer en el nombre del Señor Jesús, seguirlo, imitarlo, sumar toda la Escritura. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. Sí, Señor. Y es lo que nosotros debemos estar haciendo casi todos los días, como decía el pastor, de un comienzo. Si verdaderamente nos ejercitáramos en aplicar la Escritura como es, en vez de decir errores, decir pecados, las cosas cambian. Y lo que le hablaba pastor la vez sobre las lenguas, si nosotros empezamos a decirle a la gente la palabra cambiar por el original que está, idioma, nos va a ser más fácil entender la Escritura, para quitar todos esos prejuicios que traemos y todos esos rayones que traemos desde años. Así es. Entonces, la Escritura es bien transparente. Eso era lo que quería aportar, pastor. Gracias. Amén. Muchas gracias, pastor. Y ya para terminar, sí, bueno, no hay ninguno. Bueno, no hay ninguno. Ni siquiera los que están en el Tíbet son buenos. Entonces, para que lo tengamos en claro, ni los de la punta ya del Tíbet, que se hicieron allá arriba en la punta, no hay ninguno bueno, dice la palabra de Dios. Para que lo tengamos en cuenta. Pastor, yo quiero pedir un favor. Ya que el Señor Jesús, en su infinita misericordia, en esta palabra nos está hablando y pues me habla a mí del arrepentimiento, yo quiero hablar hoy ante la congregación, ante el Señor Jesús, y quiero pedir perdón a todas las personas a las cuales cuando comencé y todavía no llevaba mucho tiempo en la congregación, la llamé de pronto para pedir un favor, para pedir préstamos de dinero, que les he pedido favores. Quiero pedirles humildemente que me perdonen. Lo hago delante de toda la congregación porque eso es lo que siento y eso es lo que pone el Señor en mí. Y sé que de pronto a muchas personas les causé de pronto una carga, o bueno, causé muchas cosas, pero todavía no conocía que la riqueza más grande que el Señor me ha dado es Él y la palabra. Y pues lloro porque me da sentimiento, no para que les dé pesar de mí, no, porque estoy arrepentida ante el Señor Jesús. Entonces, quiero que sepan que tenerlos a ustedes es un regalo muy grande para mí, que el Señor me ha dado. Entonces, de verdad, perdónenme a todos les pido que me perdonen, le pido perdón al Señor Jesús, porque Él esto nos lo regaló para salvación de nuestras almas, no para querer generar algo material aquí en este mundo. Entonces, por eso quiero hacerlo, y lo hago de todo corazón, y el Señor está conmigo, y Él sabe que lo hago con amor y con humildad ante todos ustedes. Todos ustedes son, a algunos los distingo, a otros no, pero sí, es lo que siento que el Señor pone en mi corazón, el arrepentirme de haber hecho eso, y por eso pido perdón al Señor Jesús y a ustedes, pastor. Gracias. Gracias, mi hermano. Gloria. No, mi vida.
Gloria al Señor Jesús, mi hermana. Gloria al Señor Jesús. El Señor es bueno. El Señor es bueno. El Señor sana nuestros corazones. El Señor habla a nuestras vidas. El Señor trae arrepentimiento en cada uno de nosotros. El Señor hace que nuestra vida cambie, sea transformada. Es un proceso de cambio, de transformación. Es un proceso de perseverancia que dura hasta el último día de nuestra vida. Es un proceso de perseverar. Muchas gracias, mi hermana, por compartir con nosotros esto que el Señor puso en su corazón. Espero que los hermanos también que hayan escuchado, entonces oren al Señor. Oren, cada uno de nosotros debemos orarle al Señor Jesucristo para que Él sea el que obre en nuestras vidas, hable en nuestros corazones, traiga la paz, traiga la tranquilidad, el gozo que necesitamos, que traiga perdón a nuestros corazones para que podamos perdonarnos unos a otros, que es maravilloso esta comunidad, cuántas cosas el Señor nos enseña. Ocurren cosas maravillosas aquí en esta comunidad, que aunque pequeña, pero muy amada por el Señor. Y ocurren cosas grandes, maravillosas. Esto que pasa en su corazón, yo sé que en el corazón de muchos el Señor está hablando y está transformando vidas, y sé que en nuestros tropiezos el Señor está allí para levantarnos y para hacer que no nos desviemos y que volvamos a la senda del camino, a la buena senda. Gracias, mi hermana, por este ejemplo tan bonito que trae a nosotros, a nuestra comunidad, que es su comunidad. Y bueno, el Señor sigue hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, y sigue trayéndonos enseñanzas maravillosas. Muchísimas gracias, mi hermana. Señor Jesús la bendiga, a su merced. Amén, pastor. Yo sí, siempre pediré oración por mi pastor, siempre. O sea, nunca se olviden de orar por mí. Nunca, porque necesito cada día más del Señor y confío en Él. Y sé que, como dice Él en su palabra, sé santos porque yo soy santo. Y si Él lo prometió, yo le creo, pastor. Entonces, de verdad, o sea, le dije a Manuel que se retirara porque a veces no puedo hablar delante de él, me siento como, no sé, como que no me puedo expresar lo que soy o como quiero hablarlo, ¿sí? Entonces, por eso estoy acá ahorita sola en la casa y le pedí el favor a él, salió, entonces, pero quería hacerlo, sentía que quería hacerlo, o sea, nunca, o sea, yo siempre lo vi como de algo normal, pero el Señor me ha enseñado que para muchas cosas, para mí que a veces creo que son normales ante una persona, para esa persona no lo son. Él me lo ha mostrado, ¿sí? O sea, Él me amonesta por medio de personas y le doy gracias y la gloria porque sé que me ama, pastor. A veces mi hermana... Si Él lo está haciendo es porque Él quiere Amén. Una conversión. Amén. Entonces lo amo y le doy gracias al Señor Jesús, y como dice cada uno de ustedes, todos estamos en este caminar, pero cuando entendemos que una persona nos habla y sentimos paz, sabemos que es el Señor Jesús obrando, pastor. Entonces, amén, por eso lo hago con mucho amor y con mucha tristeza y con mucha pena ante todos ustedes. Amén. A veces mi hermana, o en muchas ocasiones tal vez, pero eso es porque el Señor nos ama, nos habla de una manera a veces dura, fuerte. Repréndelos fuertemente, dice el Señor, para que sean sanos en la fe. Entonces el Señor manda personas para que nos hablen y nos digan verdades que nos duelen en nuestro corazón. ¿A quién no le duele que le digan verdades a su vida? A todos nos duele, a todos, ninguno somos exentos de eso. Todos estamos ahí. Cuando alguien nos dice algo, nos reprende, debo entender que es el Señor Jesucristo que me ama inmensamente y que trae una palabra que quizá hubiese querido yo que fuera de otra manera, pero bueno, al Señor le plació que fuera tal vez de una manera fuerte en aquel momento. Fue necesario, tal vez es necesario que el Señor nos reprenda en muchas ocasiones duramente para que nosotros seamos sanos en la fe y para que nosotros no nos desviemos del camino. Así que entienda, mi hermana, que a veces la reprensión, y especialmente la reprensión
viene de parte del Señor porque la ama. Y usa a personas que aunque a veces son un poquito duras, pero eso duro que tal vez le dicen, se lo dicen en el amor del Señor Jesús, porque esas personas, entiendo por este arrepentimiento que ha puesto en su corazón el Señor, que obró el Señor a través de esa persona. O sea que esa persona obró en amor para usted, mi hermana. Obró en amor para traer una palabra que, aunque fuerte, trajo un arrepentimiento maravilloso a su vida, mi hermano. Así que gloria al Señor Jesucristo por aquella persona que habló a su vida, que trajo esa palabra para arrepentimiento, y que el Señor lo siga usando a ella y a cada uno de nosotros para que el Señor nos siga encarrilando en este camino maravilloso. Amén. Gloria al Señor. ¿Usted puede creer que esa respuesta que me dio el Señor, sabe hace cuántos años yo la buscaba, pastor? Muchísimos años, y no entendía, no sabía, o sea, lo que yo hacía no lo entendía, y cuando el Señor me la muestra, sentí pena, me sentí, o sea, pero me sentí feliz porque el Señor cumple sus promesas, pastor. Él me respondió a esa pregunta que yo sentía, y ese vacío que sentía durante tantos años, y que pensé que de pronto, como yo lo quería vivir, era que me iba a llenar, pero no, el Señor ya me mostró, y que el Señor siga en mi vida, y les pido que por favor nunca se olviden de orar por mí. Amén. Que sigan orando por mí, así como el Señor ponga eso en mi pastor. Los amo mucho. Amén. El Señor Jesús los bendiga, y le doy gracias al Señor por este momento, y voy a cantar una canción. Amén, mi hermana. Gloria al Señor Jesús. Mi hermana. ¿Puedo decir algo? Sí, señora, claro que sí. Pastor, y esto es algo que el Señor Jesús pone en nuestra congregación como ejemplo vivo de lo que nosotros debemos hacer, de tener en nuestros corazones misericordia los unos por los otros, porque unos o muchos o todos estamos cometiendo errores que el Señor Jesús va a ir limpiándonos de toda maldad que hay en cada uno de nosotros, porque el Señor Jesús nos llamó, nos trajo, nos sacó de ese lodo en el que vivíamos. Pero ha sido un proceso, y va a ser un proceso hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. No es como una varita mágica, de la noche a la mañana usted es perfecto, sino que es una lucha en esta carne, que estamos en esta carne, y mientras estemos en esta carne siempre lucharemos para hacer la voluntad del Señor. Entonces debemos ser misericordiosos los unos con los otros, porque no sabemos cuál es el propósito del Señor Jesús en la vida de una persona, y que en este momento puede que esté haciendo lo malo, pero que el Señor se va a glorificar en esa persona. Entonces no debemos de cansarnos, debemos perseverar hasta el fin y predicar su palabra hasta el fin, sin desechar a esa persona que sí está ahí escuchando la palabra del Señor, y que de pronto uno se cuestiona de por qué esta persona no entiende, o sea, por qué tanto que escucha la palabra, pero esta persona pareciera que no entiende, pero no sabemos cuál es la voluntad del Señor Jesús en esa persona y cómo se va a glorificar el Señor Jesús en esa persona. Nosotros debemos tener en nuestro corazón de que puede que esa persona sea salva, y no nos debemos cansar de ser pacientes, misericordiosos los unos con los otros, y que se haga la voluntad del Señor. Solo Él puede hacer como Él quiere, si esa persona está para salvación o para condenación. Entonces, esto es un ejemplo vivo de que lo que está diciendo Victoria, las cosas que de pronto hizo, y de pronto muchas personas solamente decidieron desecharla y ya, pero no debemos desecharlos, debemos pedirle al Señor misericordia, que nos dé sabiduría de cómo hablar, de cómo predicar su palabra,
edificarnos nosotros en la palabra para poder hablar con la palabra a esas personas y que sea la voluntad del Señor Jesús, si transforma o no, pero que no nos cansemos de hacer lo bueno. Amén, mi hermana. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Amén. Así sea. Que así sea, mi hermana. Muchas gracias.